y quería hablarles con los que están, que son los que siempre vienen regularmente, si quieren que avancemos clase mañana, para que terminemos de una vez las etapas que entran en el proyecto, que son hasta la etapa 8, porque de la etapa 9 hasta la 12 es pura teoría. Quería preguntarles eso. ¿Quieren pasar mañana en la noche? ¿Pueden? Sí, ¿Tienen tiempo? sí, está bien. Mañana a la noche. Estaría bien. ¿Podría ser martes o...? ¿O martes? El día que ustedes quieran. Menos jueves. Puede ser martes, miércoles, viernes. Estaría bien. Martes, Lunes estaría porque bien. martes tenemos hidráulica auxiliar en la Sí, noche. sí. Lunes estaría bien. ¿A qué hora sería auxiliar? En la noche, tipo 9, pongámosle, porque yo tengo una actividad a las 3 de la tarde y no sé a qué hora va a terminar. Está bien, está bien. Está bien, entonces, ¿no? 9, máximo 10, digamos. Así terminamos la etapa 7 y 8. Y la siguiente clase del domingo hacemos la etapa 9 hasta la 12, que es solo le voy a dar indicaciones porque es pura teoría, no hay ejercicio. Y terminamos eso y resolvemos algunos modelos para su examen, que es la próxima semana, creo. Las dudas las resolvemos el domingo, ¿no? Sí, el domingo. En sí, la clase de mañana sería para acabar de una vez hasta la... Pueden mandar ¿Mandar qué? un modelo de examen del segundo parcial más o menos que entre. O ya envió. No, todavía. Les voy a mandar, sí, esta semana. En sí entra la etapa 4, que es la conexión, el número de conductores y su conexión. Eso, fase, neutro, lo que hicimos la anterior clase, lo que estaban ya deben saber. Vamos a Sí, sí. volver a practicar eso para que quede claro y vamos a hacer, en sí entra también puede ser cualquier etapa de la 4 hasta la 8, pero van a darse cuenta ahorita que la etapa 5, 6, 7 y 8 es lo mismo, solo cambian algunas cositas, solo tienen que determinar 4 cosas. El ingeniero nos va a pedir algo del proyecto. El proyecto, eso deberían preguntarle a él si van a hacer proyecto o no. Él no lo ponderó, pero en su diapositiva no se mostró que valía nota. Sí, me fijé eso, así que a nosotros no nos hizo hacer, y desde que es virtual no han hecho proyecto que yo sepa. Así que depende de ustedes, si quieren hacerlo, le hacen acuerdo, si no, no lo molesten y solo va a hacer los parciales, porque nosotros no hicimos proyecto. Así que eso ya Listo, depende de gracias. ustedes. Bien. Ya, ¿qué más le iba a decir? No, que la clase va a ser cortita, entonces empecemos de una vez. Auxiliar, una consultita antes que empecemos. Vi que en hidráulica hiciste tu proyecto de estaciones y bombeo. ¿Será que podés facilitarnos el Excel, por favor? Para guiarnos, que hay cosas que no se entiende y el auxiliar ocio no lo explica. Ah, ya, sí, vi que me hablaste vos, ¿no? Creo que fuiste vos. Claro, es que ya se está pisando el tiempo y las curvas no le entiendo muy bien lo que hay que hacer ahí. Ya, lo voy a buscar, es que no sé si lo tengo, estaba en mi celular y como cambié de celular, pero lo voy a buscar, o si no mis otros Porfa, compañeros, ya listo. gracias. Eh, la parte eléctrica, igual me preguntaste, no te preocupes por eso, porque el ingeniero no lo revisa. Sí, eso ya como pueda lo voy a hacer. Es la parte de la selección de bombas, todas esas cosas que no lo entiendo muy bien. Lo dio un vistazo, ni 10 minutos tardó en explicarle al auxiliar, entonces No se fue le entiende rápido. bien a Ocio, creo. Ya, lo voy a buscar y se los voy a pasar. También tengo hartísimos modelos ahí aquí en mi computadora, si tienen otras materias, me hablen en el grupo y se los paso un día que esté conectado en la computadora. De otras materias que tengan, control, alternas, no sé qué materias llevan este semestre. Ya listo, auxiliar, te vamos a estar avisando. Gracias. Gracias. Ya, ya empecemos. Me avisan si se puede, si ven lo que estoy compartiendo, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya.
vamos a hablar un poco de introducción de lo que es protecciones de los circuitos de nuestra instalación. En este caso vamos a protegerlos con interruptor termomagnético. Ustedes ya pueden ver otros tipos de protecciones como son los guardamotores para las conexiones trifásicas, ¿no? O para los ascensores. También el interruptor diferencial. Yo les voy a enseñar lo que es el interruptor termomagnético, que es el que más se usa y el que van a usar para el proyecto. Bien, la función del interruptor termomagnético, como su nombre lo dice, es el de interrumpir el paso de la corriente cuando se detecta alguna falla. Puede ser la falla por sobrecargas o cortocircuitos. Las sobrecargas se producen cuando tenemos muchos electrodomésticos conectados. Pues, por ejemplo, en un tomacorriente tenemos como todos los espacios ocupados y le añadimos a ese espacio del tomacorriente un, un alargador, no sé cómo le dicen, nosotros le decimos aquí en mi casa, robacorriente. Le ponen eso y le conectan más cosas. Y lo mismo en sus otros tomacorrientes. En ese caso se produce una sobrecarga, hay mucha corriente, mucha demanda de corriente, se calientan los conductores y se pueden quemar. Y el cortocircuito es cuando hay una falla interna en el circuito, ¿no? La corriente se eleva muchísimo, como 6 veces la corriente nominal o hasta más. Bien, el interruptor termomagnético nos protege de ese tipo de fallas. El funcionamiento es simple. Se basa en la dilatación de un metal que nos protege de la sobrecorriente. Acá está, miren. En el esquema se ve protección térmica del termomagnético. Nos protege sobre la sobrecorriente. Cuando hay mucha corriente, pasa por los conductores y pasa por el interruptor. Lo que hace la corriente, como es demasiado alta, se calienta bastante, ¿no? Porque no es su corriente nominal. Se eleva la corriente, se calienta el metal, se dilata, se curva un poquito y abre el circuito. Entonces interrumpe el paso de corriente. Y también está la protección magnética. Esta protección magnética nos protege de los cortocircuitos. Cuando ocurre un cortocircuito, se eleva la corriente como 6 o 8 veces la corriente nominal y acá hay un electroimán dentro de la protección, hay un electroimán que cuando pasa corriente por el electroimán se genera, como es una bobina del electroimán, se genera un campo magnético demasiado fuerte. Esto atrae un componente metálico, lo atrae y se abre el circuito y no permite el paso de la corriente. Bien, estos interruptores son de fácil acceso, son baratos y una vez son reutilizables, eso es lo más importante. Cuando se dispara, nosotros moviendo el interruptor, lo podemos volver a su estado inicial. Ok, ese es el interruptor termomagnético. Otra cosa que deben saber es el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es como un rendimiento. Nos dice cuánta potencia activa en realidad es la que estamos aprovechando de toda la potencia aparente, porque la potencia aparente es la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Este es el triángulo de potencia. Acá en la línea horizontal es la potencia activa, la línea vertical es la potencia reactiva y la hipotenusa del triángulo es la potencia aparente. La potencia activa se mide en vatios, la aparente en volt-ampere y la potencia reactiva en volt-ampere reactivo. La potencia activa es la que realmente se aprovecha, es la potencia útil. Es la potencia que hace que nuestros focos funcionen, que nuestros focos se prendan, ¿no? Que nuestras lavadoras, si tienen lavadoras, funcionen, que los motores funcionen. Esa es la potencia activa. La potencia reactiva es un fenómeno que se da con las inductancias, más que todo. Para que funcione una inductancia, ustedes se acuerdan que
que pasa una corriente por la inductancia y se genera una tensión entre sus terminales, ¿no? Esa potencia primero, las inductancias primero consumen potencia, se carga el campo magnético y como es corriente alterna, pasa de positivo a negativo, ¿cierto? Y hay un tiempo en el que pasa cero. En ese tiempo cero no pasa corriente, entonces la bobina se descarga, no pasa corriente por la bobina se va descargando, el campo magnético se va desvaneciendo, se hace... Y como vimos la ley de Faraday, cuando hay un campo magnético variable, se produce una tensión, ¿cierto? Entonces, esa tensión es igual a la que consume de la red, entonces se la devuelve. ¿A qué quiero llegar a esto? En que la potencia reactiva es inútil, no la usamos en nada, porque un rato las inductancias consumen potencia y en otro momento la generan. Cuando la corriente pasa a cero, empieza a generar potencia y la devuelve a la red. Y es algo que siempre está en todos los circuitos, potencia reactiva y la potencia activa. La potencia activa es la que realmente utilizamos para que funcionen los equipos eléctricos, las máquinas eléctricas. Y la potencia reactiva es un fenómeno que se da. Ya en otras materias van a ver cómo disminuir la potencia reactiva y todo eso. Es con capacitores. Ya. Aquí tenemos la potencia activa, que es la que se aprovecha como potencia útil, y la potencia reactiva, que es la potencia que necesitan las bobinas y los condensadores para generar campos magnéticos eléctricos, pero que no se transforman en trabajo efectivo, sino que fluctúa por la red entre el generador y los receptores. La potencia aparente es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia aparente es la potencia que nosotros solicitamos, es la potencia instalada, es la potencia de, por ejemplo, de un hogar, de una casa, de un departamento. Es la potencia que nos da CRE. De esa potencia, la mayor parte la utilizamos como potencia activa, pero hay otra parte como potencia reactiva que no se utiliza, que se devuelve. Bien, acá tenemos una ilustración. Potencia aparente activa y reactiva, entendiendo las potencias, dice. Entonces, si comparamos las potencias como un vaso de cerveza, aquí como se ve, la potencia real sería la cerveza en sí, ¿no? Lo que se consume, lo que nos sirve para tomar. Y la potencia reactiva es la espuma que genera esa cerveza. Cuando la servimos, servimos bastante cerveza y un poco de espuma, ¿no? La potencia la espuma nosotros no la consumimos, la botamos generalmente. Esa es la potencia que no sirve, energía desaprovechada. Y la potencia activa es la energía utilizada, la que usamos nosotros para que funcionen los equipos eléctricos. Y acá lo que está en kilovolt-ampere es la potencia aparente, que es la suma de las dos potencias. ¿Tienen alguna duda con lo que es la potencia aparente, reactiva o activa? No es tan necesario que sepan esto, lo único que tienen que saber es que el factor de potencia es igual al coseno de phi. El coseno de phi, recordamos un poco de trigonometría, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces sería la potencia activa entre la potencia aparente. Ese es el coseno de phi. A ver, ¿qué más? Ya. Y el ángulo solo es el desfase que existe entre tensión y corriente. Por eso no es necesario que lo sepan. Lo único que tienen que saber es que el coseno de phi es el factor de potencia y el factor de potencia es como un rendimiento que nos da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Es cuánta potencia activa se absorbe realmente de toda la potencia que nos da la red, o sea, CRE, de toda la potencia aparente que nos da CRE,
el factor de potencia o el coseno de phi nos dice cuánto realmente estamos utilizando. Bien. Ok. También, ¿qué es la caída de tensión? ¿Ustedes saben qué es la caída de tensión? ¿Avanzaron con eso con el ingeniero? En instalaciones eléctricas. ¿Nadie sabe qué es la caída de tensión en una instalación eléctrica? La caída de tensión es la pérdida de potencia. Por ejemplo, nosotros, a ver, voy a entrar al Open Board. La caída de tensión se la representa de esta forma, en porcentaje. La caída de tensión es la pérdida de potencia. Tenemos acá nuestro tablero secundario, de donde salen los circuitos. Acá le llega una tensión 220 en baja tensión, y de aquí se distribuye a todos los circuitos. Supongamos que tenemos un circuito de toma corriente. Van acá, acá hay un toma corriente, acá hay otro, y hay varios así. Bueno, al último, al que está más alejado, la tensión que le va a llegar no es la misma que la que le llega acá al primero. Eso es la caída de tensión, la pérdida de potencia. Acá pongámosles al octavo, al que está más lejos del tablero secundario, la tensión no es la misma, no son 220, puede que le llegue 110, 210 voltios. ¿Y eso en qué afecta? Afecta a nuestros electrodomésticos, ¿no? A las cargas portátiles, porque esos están diseñados para trabajar con cierta potencia nominal, con cierta tensión nominal, perdón, que son 220 voltios acá en Bolivia. Bien, por eso es que se verifica la caída en tensión en cada circuito. ¿Qué más? A ver, la temperatura. La temperatura, ¿qué efecto tiene en un conductor? Eso lo avanzamos en la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando circula corriente en un conductor? ¿Alguien me puede decir? Produce campo magnético y calor. Exactamente, calor. Circula corriente, ¿no? Y los electrones empiezan a moverse, empiezan a moverse, empiezan a moverse. Pero no se mueven así de forma ordenadita, se mueven uno por acá, otro por acá. Y a veces hay choques como este. A esos choques, en esos choques se disipa energía, se disipa calor. Entonces el conductor, por cada uno de estos choques, que son muchísimos, porque los electrones son bastante pequeños, con cada choque se va perdiendo energía y esa energía se disipa en el medio en forma de calor. Ya, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una instalación, tenemos un conductor en un lugar muy caliente? La temperatura ambiente es alta, por ejemplo, 50 grados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la temperatura en este conductor? ¿Qué efecto tiene? Hace aumentar la resistencia del conductor. Exactamente, los átomos empiezan a dispersarse, se chocan y como se dispersan los átomos, los electrones impiden, ¿no?, que pase la corriente, así que aumenta la resistencia. Exactamente eso es lo que quería decirles. Bien, solo necesitan saber eso, la corriente, el efecto de la temperatura y la caída de tensión. Entonces vamos a empezar con la etapa 5. La etapa 5 es el cálculo y selección de circuitos derivados. Cálculo de circuitos derivados.
Bien. Para el circuito de una vivienda, la línea de CRE, ¿no? La fase y el neutro, lo que ustedes quieran. Ahí tenemos la alimentación de CRE. Aquí tenemos el tablero general, que es el que se encarga de alimentar a todo el edificio. En este caso, como es un edificio del proyecto, de aquí el tablero general llegan los cables trifásicos. Siempre va a ser trifásico lo que le llega al tablero general. Y su neutro. Del tablero general empieza a dividirse a los tableros secundarios. Acá hay un tablero secundario. Y de los tableros secundarios ya se divide para cada circuito. Para el circuito 1, para el circuito 2. Circuito 1 puede ser de lámparas. Es lo que hicimos en la etapa 4, la determinación de cada circuito. Puede ser de lámparas. El circuito 2 de toma corriente. TC le vamos a poner. Y el circuito 3 puede ser el circuito independiente, ¿no? De un aire acondicionado, por ejemplo, o circuito 3. Un aire acondicionado o un circuito 4 de una ducha eléctrica. Bien. Ducha. Lo que vamos a hacer en esta etapa 5, es la determinación de este circuito. De la lámpara, o puede ser este otro circuito para los tomacorrientes, o su circuito del aire acondicionado, o el circuito de la ducha. Son cuatro incisos, le vamos a poner 4 partes para resolver esto, el cálculo de los circuitos derivados. Los circuitos derivados son estos, derivados, lámpara, tomacorriente, aire acondicionado, ducha. Derivados. El circuito de subalimentador es este. Este es el conductor subalimentador. Y este es el circuito del circuito general, ¿no? Del alimentador general. Alimentador general. Para que tengan una idea, la etapa 5 es esta. La etapa 6 es esta, circuitos subalimentadores. La etapa 7 viene incluida acá mismo, son circuitos trifásicos. Y la etapa 8 es la determinación del cálculo de los circuitos alimentadores del alimentador general. Con eso ustedes ya pueden hacer su proyecto, sabiendo eso. Lo que vamos a hacer ahorita es la etapa 5, ¿no? Circuitos derivados. El primer paso es el cálculo del diámetro del conductor, la dimensión del conductor. Dimensión del conductor. Bien. El segundo paso es el dimensionamiento del tubo, el diámetro del tubo conduit PVC, que generalmente es de plástico. El tercer paso es la protección, que es el interruptor termomagnético. Vamos a dimensionar la corriente para seleccionar un interruptor termomagnético. Y la parte 4 es la caída de tensión. Vamos a determinar la caída de tensión. En circuitos derivados, la caída de tensión tiene que ser menor a 3%.
hay una fórmula para eso. Tiene que ser menor al 3%. Ya. Vamos a empezar con la etapa 5 entonces. Tenemos un circuito, un tablero secundario, un tablero general, perdón. De aquí sale al tablero secundario. Y tenemos el circuito. Aquí es el circuito. En el ejemplo de las diapositivas del ingeniero, vamos a hacer la misma. Debe estar por acá más o menos. Acá. Tenemos el ejemplo de una ducha, que son 5.000 vatios. Esa es la potencia del circuito, 5.000 vatios. Ejemplo de la ducha. Entonces la potencia del circuito es dato, son 5.000 vatios. ¿Alguien me puede decir en qué potencia está ese valor? ¿Es potencia activa, reactiva, aparente? Activa. Activa. Activa, correcto. ¿Por qué? Por su unidad, ¿no? Watts. Está en vatios, correcto. La potencia aparente es volt-ampere y la potencia reactiva, volt-ampere reactivo. Ya, tenemos la potencia de la ducha, la potencia que va a ser la potencia del circuito, son 5.000 vatios. ¿Qué dato más? Acá vamos a anotar los datos. Entonces, supongamos que acá tenemos el tablero secundario, ¿cierto? Acá está la fase y el neutro. Y la tierra. De aquí sacamos cable para alimentar nuestro circuito, para alimentar nuestra ducha. Entonces va a ir por acá. Este es el tubo conduit. Con el tubo vamos a llevar los cables hasta la carga, que va a ser nuestra ducha. Acá va a estar la ducha. Entonces tenemos los cables, ¿no?, que van de acá. Fase, neutro y su tierra. Tenemos los 3 cables que están en el interior del tubo conduit. Lo que hacemos ahora es hallar la corriente nominal que va a circular por nuestra fase, ¿no?, por nuestro cable de fase, la corriente nominal del circuito. ¿Con qué fórmula? Acá vamos a poner un dato más. La longitud de cable que va a ir desde el tablero secundario hasta la ducha son 11 metros. 11 metros de cable. Y el coseno de phi, ¿qué es el coseno de phi? Lo acabamos de decir. Es como un rendimiento que nos especifica cuánta potencia activa realmente se está consumiendo de la potencia aparente que nos da la CRE. Cuánto estamos utilizando. En este caso es 1 porque es una ducha eléctrica y es una carga netamente resistiva, entonces toda la potencia que consume es igual a la potencia aparente. Toda la potencia activa es igual a la potencia aparente. Por eso es que el coseno de phi es 1, 100%. Ya. Entonces ya sabemos que nuestra caída de tensión para un circuito derivado tiene que ser menor al 3%.
¿Listo? Entonces, con esos datos empezamos a resolver el ejercicio. Para hallar la corriente nominal usamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que potencia igual a tensión por corriente por el coseno de phi. Listo, entonces acá despejamos la corriente y la corriente va a ser igual a potencia entre tensión por coseno de phi. ¿Listo? Entonces, ¿esta potencia cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esa potencia? 5000. 5000 vatios, ¿no? Correcto.